Bueno, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este día número 12 del Festival Quindiano de Cine de Cine y Video. Estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen en esta tarde un poco fría desde el clima, pero con mucho calor, el calor que nos ofrece la imagen en movimiento. Estamos, como les digo, entonces listos para hoy presentar una producción que se llevó a cabo en el municipio de Quimbaya, ficción realizada en el departamento del Quindío por un realizador caleño, pero de corazón quindiano. Hoy tenemos la conversación con el director y el guionista de esta producción que vamos a presentar en el día de hoy, que se llama Mi Padre y la Tierra. Pero antes de empezar a hablar con Juan Pablo, lo que hemos hecho en otras oportunidades, rápido, a su celular y comparten el enlace de esta transmisión vía Facebook Live para que todo el mundo se entere que vamos a ver buen cine hecho en el Quindío y para que ustedes puedan tener la oportunidad después de revisar con sus familiares, con sus amigos, lo que está sucediendo en la escena cinematográfica y audiovisual de nuestro departamento. Así que rápidamente, compártanlo, escríbanle a sus amigos, estamos al aire y queremos que ustedes vean lo que se está haciendo por estas tierras. Juan Pablo, un gusto que nos acompañe hoy en el Festival Quindiano de Cine y Video. Nos sentimos muy orgullosos de poder compartir esta pantalla que hoy forma parte de la narrativa audiovisual del mundo entero con usted, y lo que queremos es que nos cuente un poco de su peli, de su corto, de las otras pelis que ha hecho y que hablemos un poquitico de producción audiovisual y de lo que se pueda venir. Así que Juan Pablo, bienvenido y muchas gracias. Jorge, muchas gracias a ti por la invitación. También extiendo el agradecimiento a Juliana Vanegas, a Carlos López y a todos los que han hecho posible esta versión del Festival Quindiano de Cine y Video. Bueno, digamos que el proceso mío como realizador inicia directamente en el Valle del Cauca, en Cali, que es donde yo realicé mis estudios. Entonces allá hago una licenciatura en teatro, en Bellas Artes. Paralelo voy haciendo también un estudio, un diplomado en realización, iniciación a la realización cinematográfica. Y luego en el año 2015 me caso con una quindiana y me vengo a vivir al municipio de Quimbaya. Entonces, digamos que por un tiempo estuvo parado el interés mío por hacer cine. Siempre estuvo latente allí, pero el ejecutarlo estuvo detenido por un tiempo, hasta que en el año 2016 empiezo a escribir unas historias. Empiezo a escribir Sequía, que fue una historia que me sirvió mucho desde la parte de producción para conocer el equipo de trabajo que vendría a trabajar luego en los posteriores proyectos que seguiría yo ejecutando en el departamento. En el año 2016 también, a mediados, en junio, empiezo también a escribir Mi Padre y la Tierra, que es el cortometraje que veremos, como ya lo dijiste a continuación. Empiezo a escribirlo y ya con el equipo, digamos, conformado, hubo unos cuantos que tuvieron que viajar, pero la base del equipo se mantuvo. Entonces empezamos a trabajar esa historia desde la preproducción, de la producción, y luego cuando la tuvimos ya finalizada, fue muy gratificante porque digamos que en todo el equipo el que tenía un poco más de experiencia en la realización de este tipo de trabajo, pues era yo. Entonces yo fui guiándolos un poco en cada uno de los roles que tenían que desempeñar en cuanto al sonido, en cuanto de pronto lo que yo quería ver en la fotografía, bueno, y otros roles indispensables para la propuesta. Vamos a devolvernos un poquitico para después entrar en el proceso de producción de Mi Padre y la Tierra. A mí me llama mucho la atención su formación primaria. Usted es licenciado en arte teatral. ¿Qué tan cercano está al teatro? ¿Qué tan cercano siguió al teatro? ¿Y cómo fue ese paso de la dramaturgia para las tablas a escribir para el audiovisual? Porque si bien es cierto que se trabaja sobre el formato de los diálogos y de las escenas, pues la dramaturgia para el teatro es diferente a la escritura de guiones del audiovisual. Así que cuéntanos un poquitico ese proceso de su formación y del paso del teatro al audiovisual y de si se han mantenido paralelo
el proceso de teatro y después lo retomamos para hablar de la dirección de actores. Listo. Claro, no, yo pues soy licenciado de profesión y siempre, digamos que la cinematografía, el interés mío por el cine estuvo desde pequeño, desde que tenía 7 años aproximadamente. Ya cuando estoy en la universidad estudiando teatro, pues lógicamente hay unas variantes, unas diferencias. Sin embargo, pues no podemos olvidar que el teatro es un hermano del cine, que tiene unas Es el diferencias. abuelo. Sí, digamos que el abuelo pobre, dicen también, ¿no? Entonces, No, no, entonces, discrepo. listo. Entonces, claro que hay unas diferencias dramatúrgicas, sobre todo en la cuestión de la forma, ¿sí? De cómo se Sí. ejecuta y cómo se encabezan los guiones. Entonces, la dramaturgia tiene unas variantes que no se especifica como tal, no es tan esquemático en decir interior, día, noche, sino que es una forma mucho más de acotación, mucho más descriptiva en ese sentido. Entonces, esas son las diferencias que yo encuentro como tal allí y de la cual yo parto y no encuentro las diferencias. Para yo construir, digamos, lo cinematográfico, encuentro que esta formación de tablas teatral, de concepción de escenas, me sirve mucho para el trabajo con los actores, teniendo en cuenta que en el ámbito cinematográfico, pues los gestos y las acciones ante cámara pues son un poco más contenidos, mucho más naturalistas, como el método de Stanislavski, por ejemplo. Es algo que se trabaja y se busca, independientemente también de lo que uno quiera hacer, ¿no? Si uno quiere hacer una película o un corto un poco más grotesco, Exagerada. impresionista, Vale. pues sería distinto. Claro. Y usted siente que en sus, yo hay veces cuando hablo con mis estudiantes les digo, miren muchachos, uno normalmente tiene unas líneas principales en sus dones, en su estilo, en sus gustos y tiene, mejor dicho, es algo que es y algo que no es. Entonces, ¿usted siente que usted es fundamentalmente guionista? ¿Siente que ese es su núcleo central de creación? A mí me gusta mucho el cine de autor y pues la verdad, digamos que todos los proyectos que yo he dirigido siempre han sido escritos por mí hasta el momento. Entonces a mí, claro que yo busco profundizar, escarbar un poco más en lo que es la escritura, porque siento que es lo que me impulsa a mí, es primario para mí el hecho de tratar de que las historias estén lo mejor confeccionadas Esa posible. es la pulsión creativa, el guión. El que, Pero dirigiría una historia que no fuera suya. claro, por supuesto, pues hasta el momento no se ha dado la oportunidad, pero no estoy como cerrado a si se llega a dar alguna vez esa posibilidad como tal. Bien, usted hablaba de Stanislavski en el proceso de dirección de actores, es muy importante esto por todo el tema de la forma como se construyen los personajes, de cómo se trabajan las emociones, etcétera. ¿Qué tanto esto tiene aplicabilidad en la puesta en escena? Usted ya nos decía un poco sobre la diferencia entre el actor más contenido y no, pero probablemente, yo diría seguramente, su formación actoral pues le debe dar una visión distinta a la hora de hacer puestas en escena en la producción. ¿Qué tanto le ha servido? ¿Qué tanto le ha afectado también? Porque las visiones son distintas y de alguna manera también qué tanto ha tenido que ir corrigiendo sobre la marcha frente a las puestas en escena del teatro al cine. Sí, es muy complejo un poco el asunto porque yo entré como en una especie de, podría decirse, crisis creativa un poco, porque pues a pesar de que muchos elementos teatrales me han servido para algunas propuestas, pero también digamos que en el momento en que estoy, siento que ya son diametralmente opuestas, por así decirlo, en el trabajo que yo vengo desempeñando. Entonces el teatro es mucho más expresionista, más de movimientos y estos más grandilocuentes. En cambio, en lo que yo hago ya busco un poco más el naturalismo, los silencios, ¿sí? El extender un poco más los planos. Entonces creo que allí se me aparto un poco. Además también estoy como en búsquedas de trabajar con actores no profesionales. Estoy tratando como de explorar esa parte, pues porque yo soy en realidad muy, muy, muy seguidor de directores como los hermanos Dardenne, donde utilizan mucho
eh, actores no profesionales. Y me parece que allí, en esa forma de hacer cine, muy cercano a lo documental, encuentro un pilar importante para como yo enfocarme y tratar de seguir encontrando la voz mía como realizador. Pero Un creo poco que también la línea de Víctor Gaviria entonces. un poco, pero también teniendo en cuenta que pueden haber cambios, ¿no? Yo no puedo irme solamente por esa línea de quedarme allí, sino que también se puede hacer una mezcla de actores no profesionales con actores en posesión de una técnica, con actores profesionales. ¿Y qué es lo que pasa con Mi Padre y la Tierra? Que estamos en ese caso, con un actor profesional y con un actor, o con un intérprete, mejor dicho, no profesional, ¿Qué es quién? El niño. el niño. Sí, El niño lo hace muy bien. sí. Y la mamá, Ah, bueno, Lorena es una actriz también que se mueve constantemente en las tablas. Ella tiene ya una experiencia considerable en teatro. Entonces, sí, Roberto, y bueno, y la niña que aparece luego en la historia también, ella no es profesional. Los dos niños no son profesionales. Es una mezcla allí que también hay que saber cómo hilar para no que se vean muchas las diferencias. claro, claro, y le complica la vida a usted como director porque, por supuesto, la marcación no es la misma para una persona que le entiende los términos técnicos y que le puede comprender todo el tema de entrar en situación frente a una persona que desconoce completamente el ámbito y la terminología de producción. Hablémonos un poco entonces ya del corto Mi Padre y la Tierra. ¿Cómo surge esa historia? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cuánto tiempo le toma escribirla? Qué tantas versiones de ese guión se hicieron? Háblenos, cuéntenos el detalle de la escritura de Mi Padre y la Tierra. Bueno, yo siempre cuando termino todo el proceso de escritura de una historia, en este caso Mi Padre y la Tierra, luego como que trato de mirar el retrovisor y entender de dónde fue que salió la idea. A veces me pasa que me enlaguno y no puedo clarificar un poco, pero yo al principio tenía una idea de tocar un tema que tenía que ver con dos personajes que se desconocían mutuamente. Entonces, pues en este caso resultó siendo un padre y un hijo que se desconocían por completo. Entonces, a partir de esa idea, digamos, empecé como a construir más detalles. ¿Qué más se puede abrir? ¿Qué brecha puedo ir abriendo para ir encaminando la diégesis de estos personajes dentro de lo que iba a ser la historia? Entonces, ese era el punto de inicio. Luego era tratar de ir construyendo ese entorno, ese contexto. Entonces, para mí fue muy importante seguir como el instinto. Siempre he tenido como el interés de ir a la periferia, de estar en los márgenes de mi centro geográfico. Siempre me ha pulsado como estar en ese ambiente natural tan primigenio y entonces, a partir de todo eso, de aprovechar un poco el paisaje cultural cafetero, decido pues que estos dos personajes tendrían que estar definitivamente en un ambiente rural, un ambiente permeado por lo natural. Bien, cuando usted construye esta historia se pensó con los personajes que hay o en algún momento se pensó con más personajes, con más locaciones y por términos de producción hubo que acotar o así nació y así se produjo. No, en realidad no, no, todo, digamos que todo salió, todo lo que va a ver en el corto estuvo planificado. Yo sí quería un encuentro entre lo rural y lo urbano, una conexión entre un personaje que está en la parte rural y otro que está en la parte urbana, aunque lo urbano es corto, pero quería como esa conexión. Digamos que todas las locaciones no cambiaron, fueron como las había planificado. Los personajes fueron tal como están en el guión. Digamos que este guión no superó las tres versiones, no superó las tres versiones porque cada vez que lo retomaba sentía que faltaba algo, entonces me iba a quedar así. O muchas veces dicen los escritores que para dejar de hacer versiones lo justo es publicar, porque si no nos quedamos haciendo versiones, quién sabe por cuánto tiempo. Entonces me lancé con eso. Hay varias posiciones. Una muy teórica, por ejemplo, la de Robert McKee, que dice que hay que hacer y hacer y hacer y hacer hasta que acabe.
pero yo le escuché otra a una realizadora de la región, a Gloria Nancy Monsalve, que escribió una película bellísima, muy del corte de Abbas Kiarostami, prácticamente calcada la línea de Kiarostami, que eh, se llama Los últimos malos días de Guillermino. Una película que nunca vio la luz, se terminó de rodar, pero se quedó guardada por un problema entre la directora y la productora. Gloria Nancy alguna vez nos contaba que su estilo era diferente a eso. Escribía y como quedó, quedó. Única versión. Aquí era, como decimos, toma única en producción. Bueno, esto era escritura única, versión única, nada de primera, nada. Así que, bueno, eso también tiene mucho que ver con la personalidad del escritor, con la manera como siente, la forma como le fluyen sus historias, y me parece que está muy bien que usted decida hacer eso. Es decir, llegué a mi tercera versión, en esta tercera versión está prácticamente lista, vamos a rodar, porque si no, aquí nos quedamos reescribiendo toda la vida. Decía también otro director de Colombia, Sergio Cabrera, que hacer cine con estas tres características era muy complejo. Rodar con niños, rodar con agua, donde hubiese agua por ahí cerca o lloviendo, y rodar con animales. Y usted aquí tiene no dos elementos completos, pero dos elementos que pueden ser complejos a la hora de salir a rodar. El manejar a un niño, que implica unas cosas especiales, unos manejos especiales, porque se cansan más fácil, porque hay que tenerles paciencia, porque bueno, hay que tener un cuidado especial, y rodar en el campo, que implica también otro tipo de condiciones, como la luz, como el tener más o menos recursos para rodar de energía, etcétera. ¿Cómo le fue con ese rodaje con el niño? ¿Qué nivel de complejidad impuso eso? Tanto la locación rural como el trabajo con niños. Bueno, el trabajo con Juan Manuel, que es Michael, protagonista, digamos que él fue muy espontáneo en todo momento. Fue un intérprete que era muy receptivo en todo lo que yo le decía. Con él no encontré mayor barrera, la verdad, era muy especial el talento que encontré en él. Digamos que las limitaciones fueron un poco con la cuestión del traslado a la locación, que había que viajar todos los días en Willis, subir equipos, esperar el Willis. Entonces grabamos creo que a las 6 de la mañana empezamos a cuadrar todo y terminamos tipo 6, 7 de la noche. Entonces lo más complejo era lo apartado, ¿no? Cuando uno va a la periferia, pues se encuentra con todo ese tipo de problemáticas que alimenta todo esto, pero bueno, digamos que fue eso. De pronto con la niña fue un poquito más complejo porque ella era un poquito más inquieta. Ella no se estaba constantemente, digamos, no era muy receptiva con las órdenes. Entonces hubo ¿Cuántos una días de escena, rodaje fueron, Juan Pablo? 3 días, 3 días. En una de las escenas ella nos pateó un trípode, estábamos grabando y voló el trípode y casi que la cámara va a dar a una pasta. Entonces ese tipo de cosas. Lo que teníamos con el uno no lo tenemos con el otro y viceversa. Bien, Juan Pablo, cuéntenos un poquitico del proceso de producción. A mí me parece que uno de los elementos muy destacables de la producción que usted va a presentar ahora en unos minutos es el sonido. El sonido siempre es complejo, especialmente en lugares donde podamos tener mucha contaminación sonora alrededor. Y yo escuché unos diálogos muy limpios. Así que me causó tanta curiosidad que quiero que nos cuente cómo fue esa captura de sonido directo en producción, y si hubo trabajo de postproducción, que nos cuente cómo fue ese proceso. Sí, digamos que en la parte sonora siempre muchas personas han creído que debe tener menor relevancia que lo fotográfico. Hay algunas personas que han pensado, inclusive uno cuando está empezando, cree que la imagen pues es lo preponderante, pero en realidad eso es un 50 y 50, inclusive un poco más importante, y a lo que más atención hay que prestarle. Entonces, allí cuando hicimos esa grabación, igual el que estaba haciendo el sonido como tal, no, como dije, no tenía experiencia. Entonces era tratar que con el boom pudiéramos acercarnos lo que más pudiéramos a la boca, a lo que decía el actor. Hubo momentos donde el sonido en realidad fue difícil
de dejar de tal forma de que fuera inteligible lo que se decía. Al principio, cuando digamos, se hizo el primer corte del Mi Padre y la Tierra, el sonido estaba muy, muy regular. Yo no estaba conforme con el sonido, pero luego empecé como a tratar de buscar personas que me colaboraran un poco con eso, con levantar un poco esos audios, con diseñar mejor todo eso. Entonces, en esa tarea me ayudó Alex, él estudió en la Universidad del Quindío. Él hizo esa parte como de mezclar un poco esos audios y se pudo eh, acentuar mucho más esa parte y creo que la ganancia fue bastante exponencial. Y pues ahorita que tú lo confirmas, pues digamos que creo que el trabajo quedó bien hecho al final. Sí, sí, definitivamente siento que el tema de el sonido directo no es fácil y de hecho fue siempre el coco del cine colombiano, pues hasta la gran bonanza, digamos, de la ley de cine y de poder armar los grandes crews de producción, siempre el coco del cine colombiano fue el sonido. Y sigue siendo en parte por cultura y formación, con lo que usted decía, de que no le concedemos la importancia que tiene, y en parte también porque pues la formación no estaba todavía desarrollada alrededor del tema de la producción sonora, pero ahorita definitivamente ya es un tema superado y nuestras producciones en términos de factura audiovisual están muy por encima. Bueno, me voy a devolver un poquito en el proceso, estoy dando tumbos entre diseño, guión y producción para hablar del trabajo de mesa. Cuando usted termina ese guión y se sienta a planear lo que va a ser el rodaje, ¿cuánto tiempo le dedica a ese ejercicio de mesa? Hace lectura con sus actores, hace pruebas de vestuario. Todo este proceso técnico de planeación se logra realizar en un cortometraje como este que vamos a ver en unos minutos. Sí, claro, ese trabajo de mesa que mencionas, pues luego de tener ya, digamos, el guión literario, y ya de pasar por el casting y de seleccionar a los actores, lo que yo hago es precisamente reunirme con ellos. Creo que el proceso de reunión con los actores fue de 3 días. Fue 3 días donde nos reunimos un poco para ver el texto. No que se lo aprendieran en su totalidad, porque pues buscaba que fuera un poco más espontáneo, pero sí para que entendieran un poco las relaciones que surgían entre los personajes principales y cómo se complementaban a sí mismos. Entonces, el trabajo de mesas es importantísimo. Lo mismo, pues las pruebas de vestuario, pues que de alguna manera el vestuario pudiera resaltar e identificar a ese personaje de forma simbólica y tuviera resonancia visual para el que lo viera. Eso por una parte, el trabajo de mesa. Luego con Roberto, que es el actor profesional allí, que ha tenido experiencia en televisión. Sí. Con él fue un trabajo ya directamente desde videollamada, porque él estaba en Bogotá. Entonces cuando llegó, pues tuvo que entrar de lleno al trabajo. Y lo importante, ¿sí? Usted llega, no, termine, por favor. Lo importante era que él no se vio en ningún momento con Juan Manuel, con el actor, con Michael, el niño. Entonces eso creaba Y también. hubo química, trabajaron Eso. bien. Sí. Sí, porque ellos no se conocían y entonces la idea al principio era que no se conocieran. Entonces eso ayudó a compaginar todo este asunto. Cuando llegamos a la producción, cuando llega usted al set, uno encuentra 2 o 3 líneas de dirección. Hay unos directores muy enfocados a la parte audiovisual, hay otros directores dedicados estrictamente al trabajo actoral y hay unos que hacen una mezcla entre ambas partes. ¿En cuál se encaja usted? ¿Qué tipo de director es usted? En ese momento soy un director todero o sobre todo en esa época, porque no tenía los recursos suficientes para, digamos, que contratar a otras personas que pudieran hacer otros roles y yo pudiera desentenderme del todo de ellos, porque no se podía haber un error y luego ya pagarlo caro en la postproducción. Pero generalmente me enfoco mucho en la línea de los actores. Ya posteriormente a este trabajo, creo que hubo algunos errores porque el tiempo no me permitió dedicarme lo que yo quería a los actores, y si uno no se dedica lo suficiente a ellos, pues hay valencias interpretativas, pero por lo general busco mucho enfatizar en los actores, además por mi formación como licenciado en arte teatral. Juan Pablo, cada corto usted tiene entre pecho y espalda, así a ojo de buen cubero, como 4 cortos. Cada uno de estos cortos o de estas producciones le ha permitido avanzar
en su proceso como director, como escritor, como realizador, siente que de verdad, digamos que una costumbre sana es hacer esos libros de producción, esos cuadernos de producción en los que uno apunta casi un diario, querido diario, hoy me fue muy mal, las pilas de los micrófonos inalámbricos se murieron muy rápido, creo que para la próxima producción es conveniente no usar pilas recargables. En ese ejercicio de producción, siente que cada uno fue una escuela y que le ha permitido ir creciendo. Claro, cada proyecto es un peldaño que yo voy como escalando y del cual voy aprendiendo. Es una prueba, una prueba y un error, pero que me va permitiendo a mí como abrirme camino y entender un poco qué es lo que debo mejorar para cada propuesta que viene a futuro. Y Eh, cuéntenos una cosa, una de esas que usted le diga a los que están pensando en empezar a rodar, mire, yo ya llevo estas producciones y no les pase esto. no, yo creo que hay que hacer mucho énfasis en el sonido. Para mí el sonido fue como, de alguna manera, una piedra en el zapato, podríamos decirlo, y a lo que Qué no le ironía. presté mucha atención. Sí, no le presté mucha atención y creo que fue lo que más me castigó y lo que más me, digamos, autoflagelé por no haber entendido al principio cómo era esto del sonido y restarle importancia. Entonces creo que, digamos, los realizadores debemos de entender que el sonido es fundamental, al igual que la imagen. No, ninguno va por encima del otro, todos se complementan como tal. Bien. Estamos llegando a la hora de irnos a la función, pero yo quiero, antes de irnos a la función, sé que fue muy desordenada la charla, porque pasé de un lado a otro, pero quiero cerrar en orden. Y el orden es, después de que usted tiene una peli terminada, después de que usted ha hecho todo este proceso de sangre, sudor y lágrimas, no pasa nada si la película no rueda, si la película no va a festivales. Y lo que yo veo en el palmarés que tengo de Juan Pablo Ortiz es que pues sus películas se han movido en festivales locales, en algunos festivales internacionales. Así que para cerrar, cuéntenos un poco de cómo es esa proyección de llevar los cortos a los festivales, de si lo han presentado a muchos y en algunos no ha pasado nada, de cómo ha sido la felicidad cuando han pasado. Háblenos del proceso de poner a rodar la peli. Sí, el proceso pues es complejo porque es empezar a conocer cómo se mueve esto de los festivales y a qué plataformas puede aplicar uno y dependiendo de lo que tenga en manos, a dónde sí es coherente enviarlo y a dónde no. Al principio pues nosotros enviamos primero a festivales nacionales, que es como creo que lo más lógico, ¿no? Empezar en casa. Empezamos en el Festival de Salento, Cine de las Montañas. Ahí digamos que fue como nuestra apertura en la participación de festivales. Luego estuvimos en Pereira. Seguimos como rodando con estos proyectos en Medellín, en Bogotá, bueno, en muchas partes de aquí del país. Eso fue el principio. Ya cuando empezamos como a tener reconocimiento también internacional, pues para nosotros es un orgullo que el trabajo que se realiza aquí en la tierra, en el departamento, y que uno ha trabajado tanto, empieza a tener resonancia en ámbitos internacionales, pues es importante. Entonces tuvimos la oportunidad también de estar en Perú, en Venezuela, que son festivales que de aquí, de latinoamericanos, que nos abrieron las puertas. Y creo que es muy importante cuando uno ve que el trabajo que uno hace, pues gusta pues en el país y cuando gusta por fuera, que esas historias tan locales, tan propias, que también son tan universales a la vez, tienen eco en otras partes, en otras latitudes. Usted decía una cosa que es muy importante, que hay que saber qué productos se tiene para elegir a dónde se manda. Pero antes de eso, hay que tener claridad de cuáles son los escenarios, de cuáles son las ventanas posibles que hay para poder mostrar el corto. ¿Cómo se entera? Aunque eso es una tarea más de producción que de dirección, pero bueno, la charla es con usted. ¿Cómo se entera uno de a dónde tiene que mandar su producto audiovisual? No, redes sociales. Las redes sociales ahorita son importantísimas para uno entender a dónde puede aplicar. El hecho también de tener contactos que estén en el mismo cuento de uno, en la realización, también le permite a uno ver dónde hay festivales, dónde puede uno aplicar. Además, en el mundo hay cantidad de festivales, miles, millones de festivales a los que uno puede participar. Y creo que las redes sociales han ayudado en esa difusión, más que todo el Internet como tal. Pues bueno, Juan Pablo, yo creo que la charla más o menos le dio una revisión general a su proceso audiovisual y sobre todo que nos contara un poco de cómo fue la génesis
de este corto que vamos a ver ahora, que se llama Mi Padre y la Tierra, que toca un tema muy bonito que tiene que ver, como dijo Juan Pablo al principio, con el reencuentro o con el encuentro más bien de dos personas que no se conocían y cómo se le da un trasfondo, un contexto allí que tiene que ver también con esos hijos de padres ausentes, como esa ausencia, bueno, no voy a spoilear, pero hay que verlo porque al final alcanza uno a hacerle así. Así que presente su peli, por favor, y vámonos a ver Mi Padre y la Tierra. Los invito para que nos sigan acompañando y que vean el cortometraje Mi Padre y la Tierra y que lo disfruten.